Pero inmediatamente que Hus llegó en la ciudad, él fue arrestado y puesto en el calabozo en el castillo Göttingen. El rey Segismundo estaba muy enfurecido por la detención de Hus y amenazó al concilio de la iglesia. Pero el concilio convenció al rey de que las promesas hechas a un hereje no tenían que ser respetadas. El 6 de julio de 1415, el concilio se reunió en la catedral después de la misa y la liturgia, y Jan Hus fue entonces traído al juicio. Se le pidió defender sus posiciones. Al defenderlas, se le encontró expresando herejías, y por lo tanto él fue condenado y juzgado por herejía. Entonces los guardias llevaron a Hus para ser ejecutado. En el lugar de su ejecución, Hus se mantuvo firme. Mientras las llamas se levantaban sobre su cuerpo, él fue capaz de elevar su voz en canto. Entre sus últimas palabras antes de su muerte, él predijo que dentro de 100 años Dios levantaría un hombre que llamaría a la reforma y que no podría ser suprimido. Criado en un humilde hogar de Mansfeld, Alemania, Martín Lutero, teólogo, autor, compositor y sacerdote católico, fue sin duda el más conocido reformador religioso del siglo XVI. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, unos 70 años después del martirio de Jan Hus. Nacido en una familia trabajadora de clase media, con varios hermanos y hermanas, Lutero desarrolló un firme carácter y personalidad. La familia Lutero parece haber sido, en cierta medida, una familia de grandes triunfadores. Los padres eran muy estrictos, de acuerdo con los relatos posteriores de Lutero. Eran muy estrictos con el joven Martín y ciertamente vieron que el camino a seguir para su hijo era mediante la educación. En su juventud él fue instruido para ser abogado. Sin embargo, una experiencia dramática cambió para siempre el curso de su vida. Lutero es atrapado en una tormenta y teme por su vida. Está fuera, teme no ser alcanzado por algún rayo. Los relámpagos caen delante de él, detrás de él y en ambos lados de él. Y entonces, en terror, él clama y promete que si un santo lo va a salvar, se convertirá en un monje. Llamó a la Santa Ana y a otros santos por las causas perdidas. Santa Ana, líbrame y me convertiré en un monje. Y cumplió su palabra. A pesar de las furiosas protestas de su padre, Lutero abandonó sus estudios de derecho, vendió sus libros y entró en el monasterio agustino de Erfurt, donde se dedicó totalmente a la vida monástica. Siguiendo su desesperado anhelo por la salvación, él practicaba frecuentes ayunos, largas horas de oración y una vida austera y un sinfín de confesiones. Más tarde él declaró: si alguien podría ganar el cielo como monje, entonces yo de verdad estaría entre ellos. Lutero encontró ahí un anciano confesor que percibió que Martín tenía un alma particularmente sensible, y ese viejo sacerdote se dio cuenta que Lutero debía enseñar la Biblia. Por lo tanto, Martín Lutero se convirtió simultáneamente en profesor de teología, predicador en la iglesia de la localidad y miembro de la comunidad religiosa de la Casa de los Agustinos. Hacía prácticamente 3 oficios. En Wittenberg él aprendió a estudiar la Biblia en los idiomas originales de la misma. Pronto Lutero empezó a compartir libremente las verdades que estaba aprendiendo en sus estudios y los oyentes estaban encantados. En el año 1510, Lutero hizo una peregrinación para visitar la sede de la iglesia en la santa ciudad de Roma. Se enfermó al presenciar la terrible avaricia y maldad que vio a todos los niveles del clero. Su gran expectativa de la ciudad santa fue aplastada mientras contemplaba el estilo de vida decadente de los monjes y sacerdotes. Eso estaba en fuerte contraste con su vida piadosa de Alemania, pero la más inquietante revelación de Lutero estaba todavía por venir. Él se fue a Roma y estaba subiendo arrodillado las famosas escaleras cuando escuchó una voz, no necesariamente un sonido verbal, sino una voz en su mente que dijo: el justo vivirá por la fe. Y así, subiendo esas supuestas escaleras de Pilato, de rodillas, para poder obtener una supuesta garantía, ya sabes que no vas a quemarte en el purgatorio por demasiado tiempo, de repente se dio cuenta, mirando a su alrededor: ¿pero qué estamos haciendo nosotros aquí? La Biblia dice que la garantía viene por fe. Se levantó de pie y ese fue el punto de cambio definitivo.
Lutero comprendió finalmente la importancia de confiar únicamente en los méritos de Cristo para el perdón. Al regresar de Roma en 1512, Lutero fue galardonado con el doctorado en la divinidad de la Universidad de Wittenberg y comenzó a predicar valientemente a la gente que los cristianos no deben aceptar ninguna doctrina a menos que viniera de la Biblia. Y fue ese principio de sola escritura que se convertiría en el grito de guerra de la Reforma. En una serie de 3 tratados en 1520, Lutero presenta el concepto que ahora, debido a que la tradición de la Iglesia se ha vuelto tan corrompida por los inventos humanos, es cuando la Iglesia solo debe seguir el testimonio de las Escrituras. Este es el hilo conductor en la historia que describe la decadencia de la Iglesia, cuando el pueblo perdió la Biblia y la capacidad de leer la Biblia por sí mismos, y cuando existía una barrera entre ellos y la Biblia, y entre ellos y Cristo, y luego como comenzó a recuperarse cuando Martín Lutero y sus colegas decidieron que la Biblia es realmente la única autoridad. Sola escritura, toda escritura, prima escritura. Únicamente la Biblia entera y la Biblia ante todo, y así empezaron a corregir sus errores. En aquellos días Roma estaba preparando la construcción de la magnífica nueva Basílica de San Pedro. La iglesia envió a John Tetzel, un fraile dominico, a Alemania para vender indulgencias a fin de recaudar los fondos necesarios para la catedral. La iglesia cree no solo que sus servicios y ofrendas pueden ayudar a los muertos, sino también que el jefe de la iglesia, el Papa, puede mediante la superabundancia de gracia acumulada que está en posesión de la iglesia, simplemente declarar que las sanciones de los que mueren en pecado sean anuladas. Es eso lo que se llama una indulgencia. La indulgencia completa, plenaria, absuelve a la persona de todos los pecados que habrá cometido hasta ese momento y así te hace evitar, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, el purgatorio e ir directamente al cielo. Al final de la Edad Media, la Iglesia tiene claro en su cabeza que puede decir a la gente que si quieres hacer una ofrenda a la Iglesia te dará una indulgencia conforme a tu ofrenda para ti o para tus muertos, parientes, familiares, amigos, tus seres queridos. Y esos seres queridos escaparán de los sufrimientos del purgatorio, supuestamente de manera inmediata. Eso se convirtió entre los siglos XIII y XIV en una creencia muy popular y la gente clamaba por indulgencias. Cuando Lutero supo que sus feligreses compraban indulgencias, estuvo muy indignado. Cuando la gente vino a él a canjear sus indulgencias, él se negó rotundamente a validarlas. Lutero les declaró que lo que realmente necesitaban hacer era arrepentirse sinceramente y abandonar sus pecados. Este fue el primer problema que forzó a Lutero a entrar en guerra con su amada iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó su famosa protesta en las puertas de la antigua iglesia de Wittenberg. ¿Qué son las famosas 95 tesis que Lutero clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg? Es una invitación académica a un debate. Escribes 95 tesis de declaración y básicamente estás diciendo, estas son mis propuestas. Y por supuesto son más fuertemente redactadas de lo que te puedes imaginar, porque es un tema de debate, un asunto de una así llamada disputa. Las 95 tesis son simplemente una serie de 95 propuestas mediante cuales Lutero intenta provocar un debate universitario. Y esta es una cuestión absolutamente normal en la práctica académica medieval. Así que Lutero se involucra en un muy restringido ejercicio académico, algo como publicar hoy una revista académica. Yo, como historiador, no estoy realmente esperando que mucha gente lea esto, simplemente te estás dirigiendo a un círculo muy reducido de personas. Por lo tanto, los toma y los clava en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, porque ese es el lugar tradicional para publicar invitaciones a las disputas académicas. Así que él no esperaba nada fuera de común como resultado a su acción. Pero eso atrajo la atención de muchas personas, incluyendo a los papas. De su punto de vista, Lutero no promovía nada que fuera hostil a la iglesia. Él estaba convencido que está promoviendo cosas que la iglesia recibirá con alegría.
Y de hecho, si nos remontamos a los padres de la iglesia, incluyendo a Agustín, podemos encontrar muchas cosas en sus escritos de acuerdo con las ideas de Lutero. Así que Lutero en realidad espera, ya sabes, que la gente diga, ¡oh, genial! Gracias por señalar estas cosas. Lo cual era un poco ingenuo, pero quizá eso es lo que se espera de un académico. Él no estaba tratando de crear otro movimiento, sino absolutamente el contrario. Pero en realidad, por supuesto, fue que la iglesia no recibió alegre lo que Lutero tenía que decir. Y fue publicada una bula papal, y eso es una especie de declaración que condenaba a Lutero y a sus escritos diciendo que deberían ser arrojados al fuego. La bula llegó a Wittenberg, pero en vez de que los escritos de Lutero sean arrojados al fuego, Lutero congregó una gran multitud de gente en la ciudad y arrojó la bula papal en el fuego. Y hubo la incineración de esa bula papal, y por supuesto eso fue lanzar el guante. La provocación había sido enviada, respondida. Y entonces cuando Lutero dijo, bien, si tú me condenas a mí, yo te voy a condenar a ti. Porque él creía que este es realmente un asunto sobre la verdad, y si la iglesia estaba condenando la verdad bíblica, entonces la iglesia en realidad debía ser el anticristo. Y él así la nombró, y por supuesto cuando llamas a alguien anticristo, es bastante difícil llegar a un consenso y compromiso con él. Entonces el emperador alemán organizó una audiencia y todos los príncipes y sacerdotes importantes fueron reunidos para una histórica asamblea en un lugar llamado Worms. Aquí había representantes de todos los diferentes príncipes, nobles y ciudades libres del imperio. Y Lutero va creyendo que tendrá la oportunidad para debatir. Pero la iglesia sabe que Lutero es un brillante expositor y por supuesto no le darán ninguna oportunidad para hablar. Él fue sacado delante de todos, se le mostró un montón de libros apilados y se le pusieron dos preguntas. ¿Son tuyos estos libros? ¿Y vas a retractar? Es decir, ¿vas a negar las enseñanzas que escribiste en ellas? Pero Lutero no respondió inmediatamente. Él dijo, sí, estos son mis libros, pero hay muchas cosas escritas en ellos y necesito algo de tiempo para meditar en eso. Él casi pierde el coraje, pero finalmente no lo perdió. El siguiente día él viene y empieza a jugar con las palabras. Ellos le pedían, ¿vas a retractar o no tus escritos? Y él decía, bueno, me pedís retractar todas mis obras porque hay escritos aquí que todos en la iglesia están de acuerdo con ellas. Y empezó a crear un debate. Pero no lo dejaron. Ellos decían, no, tú solamente tienes que retractar eso, ¿vas a retractar o no? Es un momento heroico, especialmente porque en cuanto a Lutero, él estaba seguro que eso iba a conducir a su muerte. Él declaró, a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Sagradas Escrituras o por claros razonamientos, porque no confío ni en el Papa ni en su concilio, ya que es bien conocido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos, estoy sometido a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractar nada, ya que no es seguro ni correcto actuar en contra de la conciencia. Esta es mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. El concilio no tuvo mucho que decir en respuesta y Lutero fue declarado proscrito. Su literatura fue prohibida y se ordenó su detención. El documento de Worms dice, queremos que sea arrestado y castigado como hereje peligroso. Pero Lutero había recibido un salvoconducto de la dieta de Worms, de igual modo como había recibido Jan Hus para el concilio de Constanza 100 años antes. Y había estas autoridades de Roma que instaban al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, a ignorar el salvoconducto, así como lo había hecho el emperador Segismundo en el caso de Jan Hus. Pero Carlos V no quería ser conocido como el segundo emperador que había incumplido la promesa de un documento de seguridad. Y por esta razón, o por otras tal vez, él permitió a Lutero abandonar la ciudad y volver a casa. El pensamiento era que probablemente alguien lo va a matar en el camino porque se había puesto un buen precio por su cabeza. En vez de eso, Lutero es secuestrado por un grupo de hombres armados que en realidad trabajaban para Federico el Sabio, quien había decidido que tiene que poner a Lutero fuera de la circulación por un tiempo, escondiéndole en el castillo de Wartburg, solamente siendo el elector quien sabía eso, todos los demás no teniendo ni idea de lo que habrá pasado con Lutero. Muchos pensaron que había muerto. Para el próximo año de este exilio solitario, al cual Lutero se refiere como mi Patmos, el ex sacerdote continuó su trabajo de prolífica escritura y también consigue traducir el Nuevo Testamento del griego al idioma alemán.
72 años antes de que Lutero completara su traducción del Nuevo Testamento, Gutenberg cambió la historia con la invención de la imprenta. Con esta maravillosa nueva tecnología, la verdad de la palabra de Dios empezó a propagarse como las hojas de otoño por toda Europa. Y así, en medio de esta gran reforma, el Señor armó a su pueblo con la espada de su palabra. Al mismo tiempo, varios otros poderosos defensores de la verdad se levantaron de la Iglesia de Roma. Entre estos valientes hombres que instaban para el regreso a la Biblia estaban Philip Melanchthon, William Tyndale, John Calvin y John Knox, solo por nombrar unos pocos. Según los reformadores predicaban y la imprenta trabajaba, las multitudes estudiaban la palabra de Dios. Gradualmente la luz de la verdad comenzó a romper las cadenas del error y de superstición que habían atado al pueblo por siglos. Como un aliento de fresco aire primaveral, Europa experimentó un renacimiento religioso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.